porque el yaje nos visualiza, nos abre el camino y nos indica qué tenemos que hacer. Entonces cuando uno toma el yaje es para servir, para proteger a nuestro pueblo. Vivir bien, pensar bonito, hablar bonito a la gente. Entonces es como vida ese término del yaje. Entonces para nosotros el yaje es un libro donde vamos a empezar a practicar y a leer. A usted le dan un trabajo, a usted le mandan a leer. Si usted lee, interpreta, saca su conclusión, lo que usted necesita. Así es el yaje también. Por eso para nosotros yaje es una institución, es un elemento donde no podemos fallar, no podemos de un lado. Desde un lado perdimos la ruta. Un tiempo se pausó, no practicamos mucho tema de yaje, de mambe, de la planta sagrada que nuestros abuelos utilizaban. Después de llegada de la Iglesia Católica, llegada de los campesinos, llegada de ejército, llegada de mucha ideología, todo lo que es, digamos, espíritu nuestro se ha dejado un poco como, dejamos un poco a un lado, otra palabra. Bueno, ahí es cuando esas situaciones difíciles nos puso a pensar. Nos reunimos los líderes, lo poco que quedamos, pues vamos a buscar la manera de cómo resistirnos. Para resistirnos, en primer lugar, tenemos que recuperar nuestra medicina, porque el que toma yaje es el que defiende su territorio, busca como forma de vivir en comunidad, unido. Si mantenemos eso, aunque nosotros vestimos diferente, todavía vamos a resistir. El pueblo coreguaje es pueblo originario de la Amazonía. Nos cuentan la narración de nuestros abuelos, que somos provenientes del Brasil. Como fuimos nómadas, entonces la gente empezó a recorrer por diferentes ríos. En esa época nuestro territorio era amplio, no teníamos límite de andar de oriente a occidente, de norte a sur, porque en los corriguajes andábamos por el río Caquetá arriba, por el Orteguaza, por el río Caguán, por Putumayo, por Mecaya, todas estas regiones que anduvimos. Hoy en día estamos ubicados en el departamento de Caquetá, municipio de Milán y Solano. En el departamento de Putumayo estamos ubicados en el municipio de Puerto Leguízamo. Nosotros el territorio lo conceptuamos como todo lo que hemos andado, ese es territorio. O sea, todo lo que han caminado nuestros abuelos, ese es el territorio. Entonces compartimos, digamos, ese sentido de tener una vida muy conectada hacia el territorio, que es como nuestra madre, porque así nos ha contado la historia, la cosmovisión del pueblo coreguaje, que somos originarios de la tierra.
Kakati como chicanante, Padiramiata, Hugo Painan, Zajahikin, Zajakina, Humani, Chicanate, Resatico. How does another paid it to Tanchican Yemen? Paiman hand, Rakusa, could manage me, how do I hope? Could they get patching? Could go on Kuni, could they get and could it? Chị ra rồi anh mà nhà này có khăn nhá khổ đây vậy chị chụp ba nè có cái này rồi béo rồi mấy cái này có thôi rồi nó quậy quay này như vậy chị khổ đấy với có thể nó vậy chị đi ra có thể xây mà cái này của chị bảy là đi nhỏ cho đi nhỏ rồi mới sẽ thoải chịu vào cái vậy chị này kia. Las primeras misiones que llegaron, pues digamos, fueron provenientes de Italia, varias partes de Europa. Son los primeros en llegar al departamento, pero también la misión venía acompañada de las fuerzas militares. Bueno, cuando llegaron los misioneros, es como evangelizar a los coreguas, ¿no? Cambiando su propio pensamiento, su propia religión, la forma de vivir. Los curas y los militares no nos dejaban hablar en coreguaje, que teníamos que hablar el español y saber hacer las oraciones. Y si no lo hacíamos, pues los profesores, los curas y los militares nos castigaban. Cuando en la época de 1932 ya comenzó a caminar el ejército, también hubo reclutamiento a los indígenas, ¿no? Cuando en la época del conflicto con Perú. Hay dos sitios históricos, digamos, de la toma que hizo, digamos, por parte de las fuerzas militares. Un sitio que se llama La Arandia, que fue propiedad de los indígenas en una época. Y llegó un señor finquero, latifundista, digamos. Ahí pues empezó a operar un proyecto ganadero muy grandísimo, que hoy es la base aérea de La Arandia. Pero también por acá, por el lado de Solano, ese punto de Tres Esquinas, que hoy es como la base militar, la base aérea internacional. Ahí era una comunidad en esa época. Entonces llegó el ejército, ocupó todo ese terreno, incluso los mismos indígenas ayudaron a preparar ese terreno. Entonces simplemente los indígenas fuimos arrinconados porque nosotros manejábamos nuestro propio idioma y nos dificultaba, digamos, expresar frente a esas invasiones. Ini Pak Iwan Napi, tiba mama wana kapita wana kuat cekwa, masa kena pangsa pain Pak Ici. Ini Pak Iwan mi de cok huna, tiba berhan, ku konon ku kuruk, mama wana ni wan ya sok kuruk, wa ina, cik hak ke mak oh tak me cik hak ke Pak Ici ha, cik huna pek duk. La colonización, la llegada de los colonos campesinos ha sido como el auge en ese tiempo de las caucherías, pero también proyección de la ganadería. Entonces muchos de los indígenas de esa época pues fuimos arrinconados en pequeños territorios y que hoy gran parte de esos pequeños territorios son llamados resguardos. La colonización era obligatoria porque el gobierno de ese tiempo exigía que el campesino tenía que tener su tierra y expandir el proyecto ganadero de grandes extensiones. Digamos, lo que hacía el gobierno era prácticamente arrasar el territorio,
desconociendo la presencia de los pueblos indígenas. Sí, así hay muchos lugares que podemos decir que allá vivieron nuestros primeros ancestros coreguajes. Y eso, digamos, esos territorios ya no nos pertenecen, son finca de los colonos. Bueno, cuando ya comenzaron el colono a trabajar la ganadería, ¿sí? Extensiva. De ahí comenzaron a entrar también en la bonanza, en la coca. De ahí comienzan ya a entrar otra influencia que no era nosotros, ¿sí? Por eso ahí entra ya conflicto, matanza a los indígenas, ¿sí? Ya ahí comienza ya discriminación a los coreguajes. En ese tiempo yo ya tenía 10 años, cuando llega el M-19. Digamos, la gran parte de la misión de la guerrilla del M-19 fue operar todo el departamento del Caquetá. Pues ellos no hacían reunión, hablar de política de ellos, ¿sí? Cómo era, también hablar de su propia forma de defender nuestro territorio, su forma de gobernar su territorio como política, como con las armas, ¿no? Eso, digamos, fue un momento muy duro porque realmente fue una sorpresa para la comunidad que nunca tenían preparado que el avión iba a aterrizar en ese lugar. La fuerza militar acusaban que nosotros hacíamos parte del M-19. Pues muchas versiones hubo, que algunas comunidades quedaban con las armas, pero eso no fue así. Lo que sí hicieron trabajar a las comunidades indígenas para que cargaran esas armas. Toda esa noche. Después que se cayó ese avión, empezó a, digamos, persecución, indagar la gente de la zona, bueno. Entonces el ejército, al ver que nadie le avisaba sobre el descargue de ese armamento, pues empezaron a torturar miembros de las comunidades, entre maestros y sobre todo a las autoridades. Y la tortura, digamos, lo hizo directamente las Fuerzas Armadas de la base aérea de Tres Esquinas. Pero al ver que esa ideología no era para los indígenas, entonces los líderes de esa época se apartaron de esa ideología y empezaron a hablar de una organización propia de los coreguajes. Comenzamos a organizar porque nosotros no manejamos esa inteligencia, esas armas, esa ideología que ellos traen. De esa forma, digamos, nace la organización CRION en medio de la presencia del M-19. El CRION, Consejo Regional Indígena del Orteguaza Medio Caquetá, se fundó en noviembre de 1982, una organización que agrupa a todas las comunidades coreguajes ribereñas del río Orteguaza, Caquetá y el río Penella. Pues ya cuando llegó la FARC fue otro cambio diferente, todavía más difícil. En primer lugar, en ese tiempo estábamos muy fortalecidos como organización en la gobernabilidad, en la autonomía, en el ejercicio de todo lo que nosotros teníamos estructurado como organización. Como ellos vieron que no podían hacer nada con nosotros, para poder ellos manejar y gobernar su territorio, entonces ahí ya comenzaron a matar líderes. Empieza desde el año 1993, un 12 de septiembre, fue asesinado Aquiles Bolaños, quien fue el precursor, el fundador, el creador
del Consejo Regional Indígena de los Tehuasa Medio, Caquetá, Crión, y selectivamente siguieron señalando, amenazando y lograron su cometido para seguir asesinando a muchos líderes. Y el Estado nunca protegió al pueblo coreguaje que fuera vulnerado de esa manera en medio del conflicto armado. Qua asa ko ti ai de ko tuan. Hanya pai kwa. Ti ha pai chi dum ti ne na ri wan ha ti. Pai de papi ha ta ni ka. Pai de papi. Pai wai chi wi si cham ha sa de. Ke ta ni ha ko tu ma na ni. Ti ne na ri ta ni ma na ni wan si. Wa wa ti ha ne pa ka na ri pa. Ko mama ko te pa como dani pa ina como pichang mu chi hu bai se ne ta ko ho eu cho jin se sai sin nan si pero ania de tu ha ko to chi que se to pa jin pe te ru po sa se kwa no po ha ti wa ni ma se te wa on ya to se kom chi ha chi ko chi ha de ha wa an kwa ko pa ti chi wa na si ti Quá xin làm chi khi nào quá đủ bữa hệ sẽ cho mà nhé hạ na để cụ thu chế bãi mà thì à cụ thu chế bãi mà chỉ xin làm chi khi nào rồi mi mà nè khó khăn bài như mai chi mà nè để bay sao tao mai bay qua đi sao tao mai rồi mi khó khăn bài cụ thu nhú chỉ xin làm chi khi nào qua chịu chế bị cụ thu nhú chỉ ní quay chế bé quả nè hè mà thốt ta này ha chơi vậy rồi bạn có đến mà thốt bự bạc này cái vậy chứ chơi có khi tiền có khi bể bị chơi cái đồng chơi hàng không mà này chế khi chế nhà cả na pi qua irakusa pi chế cho ra thế na chỗ hư na ông qua chế cho bạn na để chỗ xin na mẹ ông qua để qua chỗ hư na chỗ không ai nhung chi ni ông qua pi kuri pa y na chỗ không nhung chi ni chỗ hư na hội ra số khai nhà na pi ra ni rụt thế xin na mẹ rụt thế hư ai nhẹ pe để ông cả pi hu ven so na chỉ cái na qua. Ahí empezamos a perder nuestras comidas también tradicionales, como por ejemplo ñame, por ejemplo piña, aquí es muy poca, por lo que cada año viene y nos fumiga. O sea, el gobierno también nos hace daños a nosotros. có đều hết chỗ ra nhà thì mong này mong mấy chị ăn chút này đi kia tận hạt béo chỗ đó chị ăn chị bảy mấy đứa bên này có ít là cái sao này được bảy cái đi qua món nó chẳng tên mà có quả chứ chị em nào thì hạt chị hạt chỗ này cái này để chưa họ nó phải chẳng khi kia chỗ anh xin mà đừng này khai bảy thằng nào có họ không thì chỉ cái làm họ cha chỗ mà chỗ thôn quê đi làm mà cũng khó là họ không thì phải hư có ý là cũng sẽ ý là cũng sẽ phải quy chỉ là sự ý là có đâu mà làm phải cho con này đây này làm mà bị khó là chỉ là chưa vậy khó thể xoay chẳng may chưa vậy mai nhà mà là bị bay đây mình là đã chỉ để khơi hư để qua rồi. En silencio, en un tiempo estuvimos. Entonces empezamos en silencio, nos reuníamos comunidades afectadas. Entonces, de esa manera se empezó a organizar tanto las mujeres y la organización empezó a como revivir, a organizar nuevamente. O sea, en ese tiempo las mujeres quedamos solas en el sentido de que
sin marido, ¿cierto? Pero la misma compañera nos acompañábamos, como por ejemplo en el trabajo de la chagra, por ejemplo, si usted quedó solita, yo también quedé sola, pero en el proceso de mantener la chagra yo acompañaba, otras mujeres también acompañaban, solitas las mujeres decían, acompañemos a esa, terminemos la chagra de ellas, continuamos así. Eso es lo que las compañeras se hacían en el momento del duelo. Romi chỉ khi nào ra khó khăn là bảy thì lại mình qua béo chỉ ha bảy hương qua thể chứ ta say mà nên chỉ toàn qua chỉ nhỏ khủi chỉ khi nào ai nhớ tha ai xin là mình chỉ bạn là để tha ông qua bị này cái ai nhớ tha này béo mình hạ tha irakusa ai nhớ béo chỉ cần hạ tha qua chỉ khi nào ông thua nhà là bị ở rạ bữa nào bị chỉ rạ bữa nào anh xin rạ bữa nào bị qua chia cho quay bạn là để khỏe. Premati ramyo nyarai ma ko nani ko nyarai ma ko manya su ranga pi manya pi je ko ni so ku nukai te En eso vino una palabra muy importante, plan de vida de los pueblos indígenas, porque ellos tenían su plan y nosotros teníamos nuestro plan. El plan de ellos era un plan de muerte y de nosotros en ese momento era un plan de vida. Como pueblo coreguay, no hay plan de vida para mí, un momento, que a través de paja puro cutuche, pa iba na meru, que creo si asomane que tiene mai paite, mai cultura, que creo ni mai cho hecho paite ru, estamos a mai tío cutuche, que un paja puro cutuche, nada fortalecer, y care pa paño chinro paja puro cutuche, que hanya chọn trên máy cụ tu họ cả đi puro mà puro cái là máy này đây qua bien qua cumplir y fortalecer para el máy propio. Ahí es donde replanteamos nuevamente, empezar a reivindicar, revitalizar el proceso de la medicina indígena, porque es un elemento importante para el pueblo. Recuperar nuestro saber y conocimiento de yagé, el mambi y el tabaco. Nuestro gobierno propio, nuestras autoridades tradicionales, está en nuestro territorio, está nuestra lengua, está nuestra espiritualidad. Eso no lo mantiene hoy como pueblo coreguay resistiendo. Ira kusa kanya de hoye mama tiene ko ka ke pai ka tiene asa ko man kuena ro pero mai na pa che paño ti me masa kona pero mai na pa che pani ti ama me masa kona ti ko. Nosotros no somos ajenos al desarrollo del país, somos parte integral de esta nación. Y por lo tanto exigimos respeto frente a nuestras tradiciones y nuestra propia forma de pensar y organizar las comunidades. Solicitamos y exigimos al Estado colombiano para que también de una manera muy humana aporte para que las comunidades no sigamos vulnerados y nos aparten de la guerra. Nosotros no somos parte de la guerra. Porque tenemos fuerza espiritual. Eso es lo que nos hace vivir y seguir viviendo, porque sentimos que somos de este territorio. Resistencia es que mantenemos todavía, no físicamente, sino en el pensamiento está nuestra espiritualidad. Por eso la tenemos en práctica. Está vivo, esa muestra, lo vivimos, resistimos porque estamos en su territorio. Bueno. Ajá. Gracias, Taina.